para olvidar, no para reconstruir ni para volver a utilizar, que es la idea de ellos o nosotros que se está dando aquí y allá. Ellos o nosotros en la idea que se está dando eso mismo aquí y allá, quiero decir, tanto en el oficialismo como en la oposición y en la propia sociedad. Si hay algo que atente contra la convivencia democrática es esta idea de que son unos u otros, de que son situaciones que no pueden hacer confluir a unos y a otros. En la democracia se construye en el consenso de unos y otros, no contra el otro, es con el otro, convenciéndolo, estableciendo acuerdos, pero todo dentro de un pacto social, como entrar a jugar un partido de fútbol y eliminar las reglas de juego en el minuto 1, donde todo es válido y cualquier cosa puede ocurrir, incluso dañar al adversario. Y yo creo que esta sensación es la que nos está fagocitando en las discusiones, que por otra parte ninguna centralmente se está dando en la Argentina de las que deberíamos dar. Son todas casi anecdóticas, en una sociedad que ya está viendo una violencia creciente, por la ira, por el mal humor, por la frustración, por el enojo, con el que buena parte de la sociedad está transitando este tiempo, pero sobre todas las cosas porque la política lo que devuelve no es más que una potenciación de todo ello. Y a mí me impactó mucho lo que ocurrió el fin de semana. La idea de ellos o nosotros, o es Recoleta o somos nosotros, o es lo popular o es la corporación, la clase media acomodada, los oligarcas, los banqueros, pónganle el nombre que ustedes quieran, como si hubiera dueños de lo popular o si hubiera una división tal en la sociedad que en algún momento fue campo-ciudad, ciudad-campo y tantas otras situaciones que enfrentaron a distintos sectores de la sociedad argentina. Y en eso de nosotros o ellos, insisto, planteado primero y fundamentalmente desde el propio seno del gobierno, aparece también en la oposición algo de todo ello. Miren lo que es el tuit de Ricardo López Murphy. Por caso, entre comillas, se podría suponer moderado. ¿Son ellos o nosotros? Fue contundente, 27 de agosto, 7:36 de la tarde. ¿Son ellos o nosotros? Pero saquemos a López Murphy, si ustedes quieren. Miren la consigna de la marcha de mañana, de una jornada nacional de protesta para ir por el salario básico universal, así lo denominan, etcétera, que tiene que ver con una jornada de protesta que va a empezar por la mañana y que va a tener seguramente una movilización masiva en distintos centros urbanos del interior del país y primero y fundamentalmente aquí en la ciudad de Buenos Aires y en algunos puentes de accesos a la propia ciudad de Buenos Aires. En la consigna es todo para ellos y nada para todos. Jornada Nacional de Lucha por el Salario Básico Universal. Torre de los Ingleses en Retiro, 10 de la mañana, etc. Todo esto es mañana. Es un colectivo heterogéneo, variopinto, organizaciones sociales, dirigentes piqueteros, distintos sectores que han venido pugnando por, entre otras cuestiones, este aspecto que en algún momento fue una bandera del kirchnerismo que quedó para una mejor oportunidad o que fue arriada en desmedro de algún ingreso adicional, pero ya no un salario, como pidió Máximo Kirchner en el cónclave de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, en Avellaneda el pasado día viernes, cuando pidió 30.000 pesos. ¿Para quiénes? Para los que están dentro del sector formal, porque los informales, ¿quién le va a dar 30.000 pesos si no tienen negociación paritaria? Los autónomos tampoco pueden facturarle a alguien, que no sea nadie, 30.000 pesos adicional. Los cuentapropistas, los monotributistas, etc. Todo ese caudal de personas que en un ratito vamos a ver son los que más han crecido en los últimos años. O sea, ya está el ellos o nosotros en el gobierno, pero también en la oposición. En el gobierno estuvo de siempre el albertismo, nosotros, el kirchnerismo desde el Instituto Patria, el masismo diciendo nosotros, el Frente Renovador, el masismo. Ismos que explican los personalismos con los que se está construyendo incluso la vida política en la Argentina. A propósito, en la casa de Cristina el sábado, aquí, no hubo expresiones del gabinete albertista, no hubo gobernadores salvo Kicillof, con quien Cristina Fernández de Kirchner luego terminó hablando hasta altas horas de la noche del sábado,
después de su discurso público, un Kicillof que reunió a los propios en La Plata, vale la pena decirlo, y desde allí se vino hacia la calle Juncal. En esa jornada de sábados donde la multiplicidad de plazas que estaban pergeniadas, fruto de las vallas de la madrugada del sábado, hicieron que confluyan en la casa de Cristina. Casi desde la épica tenía todo, era derribar las vallas, como derribar los muros, y ganar la calle, y decir esto es nuestro, y nadie nos lo puede quitar. Con vecinos que habían hecho un sinfín de denuncias a propósito de todo lo que había ocurrido desde el lunes a la tarde-noche, tras el alegato del fiscal Luciani y también del fiscal Mola, y el pasado día sábado. Aprovecharon la lluvia copiosa en la madrugada del sábado, el repliegue de los que estaban allí, para limpiar, colocar vallas y decir, bueno, hay un límite en la protesta, que es cuando se traspasan derechos de otros, cuando se los violentan, que tiene que ver con no poder descansar, no poder dormir, incluso personas con autismo, sin ir más lejos, ya que hablamos nosotros aquí, una denuncia penal es concreta de una familia con un chico autista que se veía sometido a imágenes de bengalas. Podemos ver la imagen de bengalas de un departamento donde alguien sube una imagen de cómo eran las noches. Miren, imagínense un chico con autismo. Pongamos el volumen. Imagínense que esto en algún campo de deportes, en algún estadio de fútbol, ya es complejo para todos los que viven en la cercanía. Imagínense en un barrio, digamos, acostumbrado a otra dinámica, otra inercia. Un día, vaya y pase. 2 días quizás, 5 días, todo continuo, simultáneo. Nadie impedía la protesta, ¿eh? Nadie impedía salir a vitorear por la líder y máxima expresión del Frente de Todos y del kirchnerismo. En cualquier lugar y en cualquier ámbito, salvo perturbando al otro en esa geografía. Después aparecieron los pases de factura interno dentro del gobierno porteño. Jorge Macri diciendo, esto es un error político descomunal, adjudicándoselo ¿a quién? Al jefe de gobierno, al jefe de gabinete, a Felipe Miguel, que supuestamente es el que tomó la decisión del vallado, por eso se lo corrió en la mesa de negociación. La negociación que afloró en la tarde-noche del sábado, que fue una negociación después de heridos, policías, después de máxima tensión, donde, insisto, había referentes del kirchnerismo más duro, de la transversalidad kirchnerista más dura, desde Urribarri pasando por Sabatella y otros, pero no había gobernadores y no había intendentes, salvo que se me haya escapado alguno. No había peso específico propio, no estaban los dirigentes de la CGT, ni siquiera Pablo Moyano. Tal vez un dato demostrativo. Hoy el Chino Navarro dijo, nosotros también podríamos movilizar, pero entendemos que el contexto da para otra cosa. Bueno, lo cierto es que en esa negociación se corrió a Felipe Miguel, aparecieron otros negociando, y apareció esa especie de claudicación para muchos que encarnó Patricia Bullrich de manera descarada y descarnada, mejor dicho, no descarnada para con Horacio Rodríguez Larreta, cuando le endilga haber sido el que el primero mueve, es decir, corre las vallas, repliega, mejor dicho, que repliega a la policía, le montan un escenario, habla a Cristina y después Cristina cumple con su parte del pacto, que es mandar a la gente a su casa. Después vimos lo que ya ocurrió con Máximo Kirchner y tantas otras cosas de las cuales en resto con Luder nos vamos a adentrar en el capítulo judicial, de las denuncias cruzadas que existen. Ahora, esta postal fue la postal de una sociedad de ellos y nosotros. Eran ellos y nosotros. Pónganse en el lugar que ustedes quieran. Y en la oposición empezó a encarnarse el ellos y nosotros, inclusive puertas adentro en Juntos. Patricia Bullrich le endilga tibieza a Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta sale a responderle por otras personas, no de manera directa, a la propia Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y a la postre una competidora eventualmente por la candidatura presidencial. Entonces aparece Carrió respaldando a Rodríguez Larreta, aparece Esteban Bullrich publicando un tuit acompañando la política de Horacio Rodríguez Larreta, y aparece Marcelo D'Alessandro hoy tratando de decir, cuidado, negociamos, pero no nos va a temblar el pulso, lo dijo de este modo, si finalmente hay que usar la fuerza pública. Reveló que hubo barra bravas, acusó a los Kirchner de querer provocar hechos de sangre. Está muy mimetizada esa cuestión. Están buscando un muerto, dicen varios.
También con María Laura D'Alessandro dijo eso, aquí en esta pantalla. Y Andrés Cuervo Larroque fue uno de los que acusó a D'Alessandro de provocar un escenario de violencia. Dijo que la casa de Cristina es un santuario, así lo definió Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y atribuyó los incidentes a una interna entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, para ver quién es más duro. No le da tanta entidad a Patricia Bullrich. Si lo que les molesta es el amor del pueblo, hagámonos la idea de que esta va para largo. Cristina se puso la gorrita CFK 2023, las especulaciones habidas y por haber, a la orden del día. Juliana Di Tulio al respecto dijo, respondiéndole a D'Alessandro, los muertos los ponemos nosotros porque ellos son los que nos matan. Definición. Y una Argentina, digamos, con un nivel de violencia y escalada de violencia verbal, que ojalá no sea premonitorio de la violencia física. Estamos ahí, ¿eh? Falta poco. Hubo un cuerpo a cuerpo. Eso pasó el sábado. El ex secretario de Derechos Humanos, mientras tanto, Horacio Pietragala, descalificó a la policía. Le dijo es xenófoba y racista. Y dijo que está formada con un tinte ideológico y acusó a los uniformados por agraviarlo el día de la manifestación. A Pietragala, que era el que parecía ordenar la calle y arbitrar las discusiones entre la policía y los manifestantes. Un verdadero disparate, ¿eh? Pero el ellos y nosotros está en el oficialismo, está en la oposición, está en el conjunto de la sociedad y cuidado porque uno sabe dónde empieza, no necesariamente dónde termina. Segundo hito, mucho más rápido, mucho más breve, tiene que ver con esta idea de la devaluación y después. Primero, ¿hay devaluación o no? Berbisky dice, el plan es devaluar en septiembre, ¿sí? ¿Qué hizo Rubinstein? No, de ningún modo. Si hay algo de lo que estoy seguro, 100%, en un audio que se viralizó por WhatsApp, es que no va a haber devaluación. Lo decía así a sus amigos. Luego, creo, hasta le dieron manija. Lo hicieron trascender, para que quede claro que si no va a haber, algo es devaluación. Pero, como siempre en Argentina, cuando estas cosas se hablan, las especulaciones quedan a la orden del día. Este fue el audio de WhatsApp desmintiendo a Berbisky ayer, que se supone es una piedra angular en la construcción del pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner y en la cercanía de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso tanta entidad. Decía esto. Seguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves. Y que no, todo lo que uno pueda pensar en eso, que ustedes pueden imaginar que yo estoy a favor del superávit fiscal y del déficit cero, llamémosle así, de la unificación cambiaria. En algún momento del tiempo, este gobierno o el próximo gobierno, si ustedes me dicen, yo claramente estoy en esa línea, pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente. Entonces, bueno, les digo porque me surgió razonable lo que escribió Darío, pero si ustedes, para que no se prendan en la ola de todos los rumores que van a estar escuchando en estos momentos, porque se ve que hay una operación. En cualquiera de los casos, con un contexto desfavorable en Wall Street, hoy están perdiendo terreno todos los bonos argentinos. El riesgo país está otra vez arriba de 2.430 puntos básicos, más allá de que la bolsa está recomponiendo posiciones y que los bonos en la Argentina están creciendo una vez más. Pero lo cierto es que hay mucha expectativa y mucha especulación en torno a ello y el dólar oficial otra vez se sigue acomodando hacia arriba, o sea, se sigue devaluando. Está arriba de 145 el oficial, con los dólares paralelos que parecen estar en una meseta entre 280 y 300, dependiendo la categoría, contado con liquidación, dólar MEP, el dólar libre, etc. Bueno, el tercer hito o el tercer eje tiene que ver con esta idea de que no podemos esperar más, empleo, un desafío impostergable. La foto es la de Moroni, ministro de Trabajo. A propósito, ¿seguirá siendo ministro de Trabajo? Más allá de eso, ¿por qué un desafío impostergable? Solo quiero mostrarles un gráfico para que ustedes vean dónde estamos en términos de la discusión que todavía no hemos dado y que creo es central para ordenar también cierto desorden social. El empleo formal por modo de contratación. Miren lo que ha pasado en los últimos años. ¿Me das la línea de tiempo, Gonza? Empleo total formal, 0,4%. ¿Pero qué es lo que creció? Cuentapropistas, 10,2%. Empleo asalariado en el sector público, 2,3%. Empleo asalariado en el sector privado, una caída de 3,8%. 3,8%. ¿Se entiende?
O sea, el empleo privado registrado, el que se supone que es el que tiene más resguardo, cayó casi 4%. ¿Qué es el que más creció? El cuentapropista, más del 10%. Entonces ahí encontramos la explicación de la reconstrucción del empleo de la cual habla el gobierno, más que en el empleo formal, desde 2019 a 2022. Esa es la comparación, los últimos 3 años. Con una economía que el año pasado recuperó lo caído en pandemia, y este año está todavía creciendo y la mayoría de los analistas especula con un alza de entre el 2,5% y hasta el 4% en el mejor de los casos. Aunque entrando en una especie de meseta en el mejor de los casos, permítanme el juego de palabras, o recesión en este segundo semestre de este año. Fíjense, el empleo asalariado en el sector privado por rama de actividad, en la pesca creció casi el 3%, ahora en la construcción cayó el 12%, en bienes y servicios el 4,5%, en agricultura el 5,8%, electricidad, gas y agua 2,6%, hoteles y restaurantes cayó 13% pese a la recomposición que ha habido en el último tiempo. Y un dato curioso, la actividad de las inmobiliarias, pese a la merma que han tenido, subió 3%. Junto con la pesca fueron en el sector privado formal de la economía los 2 rubros que tuvieron signos positivos en cuanto a su crecimiento. Esto es mayo 2022 versus mayo 2019, para que usted tenga idea de qué estamos comparando y qué estamos hablando. El arranque del año electoral de Macri y los 2 años y medio de gobierno iniciales de Alberto Fernández. Empleo. Hablamos de salario básico universal, que no es salario. Hablamos de qué hacer con las organizaciones sociales. Hablamos de cómo ayudar a los sectores marginales. Estamos hablando un poco de empleo. Y la Argentina requiere reconstruir.